Ay, ay, ay. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. No lo estaba haciendo. El requerimiento, Olmos, les ruego apagar su micrófono. El requerimiento total es igual a la sumatoria del requerimiento permanente y el requerimiento estacional o temporal, decíamos. O este requerimiento estacional es la diferencia del requerimiento total menos el requerimiento permanente. ¿No es cierto? Porque en base a esto sacamos el requerimiento temporal. El requerimiento permanente, hemos dicho, corresponde a largo plazo y el requerimiento temporal o estacional corresponde al corto plazo. El promedio sumatoria de los 12 meses, ¿sí? Entre 12 en ambos casos. El requerimiento de fondos en el enfoque agresivo o también dinámico y agresivo. Hemos dado a conocer una tasa de interés en el corto plazo y en el largo plazo. Y aquí tienen los resultados. ¿Qué decíamos? Porque es importante conocer aquí, o recordar más bien, el concepto básico de lo que significa aplicar cada uno de los enfoques. ¿Por qué se está tomando en cuenta aquí el mayor requerimiento que está en agosto, 14 millones? Porque eso dice el concepto básico, que todo se financia, ¿no? Refiriéndose al monto más alto que tiene el requerimiento en el año. Que esto tiene un efecto sobre el costo de financiamiento, claro que sí. El costo de financiamiento en el corto plazo, si mal no recuerdo, es 11% y en el largo plazo 15%. Entonces, eso ha de generar, ¿no?, un costo de financiamiento en el enfoque dinámico de 807.500, mientras que en el conservador 2.100.000. Entonces, ¿cuál es el análisis? A ver, vamos a ver qué dice. Exacto. Analice los equilibrios entre la rentabilidad y el riesgo. ¿Cómo analizamos? Primero, respecto a la rentabilidad. ¿Cuál es más rentable? El agresivo o dinámico. ¿Por qué? Porque su costo es menor, 807.000 es menor a 2.100.000. ¿Cómo determinamos la rentabilidad? Por diferencia, ingreso menos costo. ¿Y cuál es el análisis respecto al riesgo? Tiene un alto riesgo. ¿Por qué? Porque su capital de trabajo es cero, lo que no ocurre en el enfoque conservador. Porque en el enfoque conservador sí o sí hay capital de trabajo, lo que no ocurre en el enfoque dinámico. Ahora, en la primera pregunta, podía tomarse cualquier ejemplo numérico, digo yo, cualquiera. Pero no siempre ha sucedido así. En varios casos, es el mismo ejemplo numérico. Qué casualidad, digo yo, que pienses lo mismo. Pero aquí hay un tema fundamental. De nada sirve esto, si no has considerado inicialmente las suposiciones básicas que te permitan análisis. Cuando hablamos, por ejemplo, de la naturaleza de la empresa y consideramos a una empresa comercial, ¿dónde estaría la mayor inversión, digo yo? ¿En el activo corriente o en el activo no corriente? En el activo corriente, porque su actividad principal es comprar y vender mercaderías. Decíamos, ¿de qué le sirve inmovilizar inversión en activos fijos? Porque no coadyuva a su actividad principal, pues.
Y así podíamos referirnos a una empresa industrial, comercial o de servicios. Porque eso es cuestión de máquina. Pero la base fundamental para responder a la pregunta, porque ¿qué decía la pregunta? ¿Por qué un aumento de la razón de activos corrientes a activos totales disminuye? ¿Cómo respondemos a eso? Si no es en función de esos cambios y los resultados, y necesariamente estas suposiciones básicas. Necesariamente esas suposiciones básicas, porque de ahí sale. ¿A dónde, amor?